Ok chicos, este es nuestro segundo ejemplo de obtención de cinemática directa. Recuerden que el objetivo es encontrar la posición del efector final en términos de nuestro conjunto de variables articulares. Entonces, esta configuración se llama robot, es un robot cilíndrico donde vean que su nombre se debe a que Q1 gira, aquí vean que ya no es θ2, es un desplazamiento de 2 y un desplazamiento de 3. Entonces, este robot se debe su nombre a que el volumen que puede generar su efector final cuando varían todo el rango alcanzable de cada una de las variables articulares en un cilindro. Es decir, mantengamos fijas estas dos, movamos θ1, gira, y esto dibujaría un círculo. Si yo varío ahora de 2, ese círculo tendría una altura, y si yo varío de 3, ese círculo cambiaría su radio o su diámetro. Entonces vean que lo que le da el nombre a este robot pues es el volumen que puede generar con su efector final. Okay. Nuevamente vamos a tener que utilizar el algoritmo de Navier-Cartenberg. ¿Cuál es el paso número 1? Pues el paso número 1 es identificar qué articulaciones, qué tipo de articulaciones tiene. Vean que ahora tiene una de revolución, prismática. Entonces lo que tengo que hacer es dibujar el eje Z0 hacia arriba. El eje Z0 quedaría, lo voy a poner hasta acá arriba. Este sería el eje Z0. Déjenme lo pongo de otro color para que no nos confundamos. Lo voy a poner con color rojo. Lo tengo aquí en la mano. El eje Z0 quedaría hacia arriba. El eje Z1 también quedaría hacia arriba, vean. Por ahí lo voy a poner un poquito al lado y el eje Z2 quedaría hacia la derecha. ¿Listo? Ok. Después, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es poner nuestro sistema inercial del sistema base. Ya puse Z0 hacia arriba, utilizo la regla mano derecha. Si Z0 lo puse hacia arriba, me conviene poner X0 saliendo del pizarrón. Este sería X0 y para acá sería Y0. Obedece la regla mano derecha. Z0, X0 y Y0. Okay. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues poner los orígenes. Voy a poner el origen del sistema base acá, O0, aquí pondría O1, aquí pondría O2 y aquí pondría O3. Este sería el sistema de nuestro efector final. Lo que sigue, pues asignar los ejes X. ¿Cómo asigno X1? X1 tiene que pasar por O1 y la condición es que sea perpendicular tanto a Z1 como a Z0. Entonces quiero que vean que ambos vectores son lineales, son colineales, Z0 y Z1. Entonces yo el eje X1 lo puedo poner en cualquier dirección. ¿En qué dirección me conviene poner el eje X1? Pues a mí me conviene quizá ponerlo de esta manera, saliendo del pizarrón, encima de X0. Vean que se cumple, ¿no? Si yo pongo el vector X1, es perpendicular o normal tanto a Z1 como a Z0. De hecho, en cualquier dirección que yo lo ponga, se cumple esa condición. Pero yo decido que yo veo que al ponerlo aquí, en condición inicial, cuando θ1 valga 0, X1 va a quedar empalmado con X0. Ok. ¿Cómo pongo X2? X2 tiene que ser normal tanto a Z2 como a Z0. Entonces, a Z1 también es esto. Si yo continúo en la línea, Z1 queda arriba. Entonces yo tengo que ver qué vector es normal a estos dos vectores. Una solución es ponerlo nuevamente saliendo. Como dice el isométrico, no quedaría aquí. Listo. Ya tengo asignados los ejes X, los ejes Z, falta asignar los ejes Y. Vamos a asignarlos. El eje Y1, ¿cómo quedaría? Si Z1 lo puse hacia arriba y X1 lo puse hacia allá, pues Y1 quedaría hacia la derecha. Ahora, ¿cómo asigno el eje Y2? Pues vean que yo asigné a Z2, que está hacia la derecha. Entonces pongo mi pulgar de esta manera. X2 lo puse saliendo del pizarrón, entonces Y2 tendría que ir hacia abajo. Listo. Bueno, ya cumplí con la asignación de los ejes de rotación. Ok.
¿Qué es lo que se recomienda hacer? Lo que se recomienda hacer en el efector final, si no se necesita tener una orientación deseada en el efector final, pues es tomar el sistema anterior, inmediato anterior, y colocarlo en nuestro efector final. Es decir, voy a quitar aquí Z2, le voy a poner aquí Z2. Entonces lo que voy a hacer es copiar este vector y ponerlo en la misma dirección. Ese sería el eje Z3. Copio la dirección de X2 y sería me estoy equivocando, sería X3, y completo con la regla mano derecha poniendo Y3 hacia abajo. A menos que se especifique una orientación deseada para el efector final, es decir, si su pinza tiene una orientación o quieren que tenga una orientación especial, lo que se recomienda es tomar los ejes inmediatos anteriores del sistema y ponerlos en el efector. Pues listo, ya tenemos nuestra nuestra asignación de los ejes siguiendo el Denavit. Lo que sigue ahora es obtener la tabla de parámetros. Entonces ahora la tabla de parámetros nuevamente tendríamos 4 columnas, pero ahora tenemos 3 renglones porque tenemos 3 grados de libertad, donde el primero es de revolución, el segundo es prismático y el tercero también es prismático. Entonces, ¿cuánto vale la distancia de 1? Vamos a empezar por columnas. La distancia de 1, ¿cuánto vale? Me ubico en el sistema O0, es decir, vamos a ir analizando primero estos dos sistemas y luego estos dos sistemas. Es decir, para uno, analizo estos dos sistemas. Vamos a comenzar a obtener D. D es la distancia que existe entre el sistema O0 y el sistema O1, desplazándome sobre Z0. Vean que Z0 está hacia arriba. Entonces me planto aquí, veo hacia arriba y tengo que subir de 1 unidades. Entonces sería de 1. La distancia de 2, ¿cuánto vale? Nuevamente la distancia ahora es de O1 a O2, moviéndome sobre el eje Z1. Entonces esta distancia sería de 2. Y quiero que vean que ahora es variable, porque es una variable que dependiendo de la posición del robot va a cambiar el valor que tenga de 2. Después sigue D3. D3 es la distancia de O2 a O3, moviéndome sobre Z2. Entonces esta distancia sería de 3 y es variable. Ok, quedaríamos justos del tiempo. Ok, el ángulo de torsión A1 a que será igual. Nuevamente analizamos estos dos sistemas y es, este no es el ángulo de torsión, es el offset. A1, ¿cuánto valdría? Es la distancia que existe entre O0 y O1, moviéndome sobre el eje X1. Entonces vean que si yo me coloco en O0 y trato de llegar a 1 sobre X1, no me necesito de salir del pizarrón. Entonces la distancia A1 valdría 0. La distancia A2, ¿cuánto vale? Nuevamente es la distancia que existe sobre X2, es decir, qué distancia necesito moverme sobre X2 o menos X2 para llegar de O1 a O2. 0. ¿Qué distancia existe entre O2 y O3 desplazándome sobre precisamente X3? Es decir, ¿qué distancia necesito salir del pizarrón para llegar de O2 a O3? 0. Muy bien. Y listo, ya tenemos la primera y la segunda columna. Falta el ángulo de torsión alfa. ¿Cuánto vale alfa 1? El ángulo alfa 1 es el ángulo que existe entre Z0 y Z1, pero vean que en todo momento son colineales, entonces vale 0. ¿Qué ángulo existe entre Z1 y Z2? Z2 está acá. Pongo mi pulgar sobre el eje X2 y veo qué ángulo existe entre Z1 y Z2. Vean, sería este ángulo, Z1 y Z2, y es de menos 90 grados. ¿Por qué? Porque pongo mi pulgar en el eje X2 y veo qué ángulo existe entre Z1 y Z2. Entonces pongo mi pulgar, vean que mis dedos me indican el giro positivo, pero yo veo que Z1 le hacen falta menos 90 grados para llegar a Z2 o 270 grados. Entonces para mí es más cómodo poner menos 90 grados. Alfa 3, ¿cuánto vale? Es el ángulo entre Z2 y Z3, que siempre son colineales y vale 0. El ángulo θ1, ¿cuánto vale? Aquí vean, ahora sí, porque dibujé X1 de forma paralela a X0, pues θ1 sería el ángulo que existe entre X0 y X1 cuando yo tomo el eje de giro como Z0.
Es decir, pongo mi pulgar sobre Z0, veo qué ángulo existe iniciando mis dedos en X0 y termino en X1. En esta instantánea vale 0 grados, pero en cuanto θ1 se vaya desplazando, el sistema coordenado 1 va a ir girando y va a ser más evidente que el ángulo θ1 va a empezar a crecer. Entonces vean que el ángulo θ1 es variable. El ángulo θ2, ¿cuánto vale? Es el ángulo que existe entre X1 y X2. Entonces vean que en el momento que θ1 gire, estos dos sistemas se van a mover, porque no hay ninguna articulación de revolución entre estos dos sistemas que me permita hacer un desacople, es decir, que haga un giro así. Entonces, en cuando gire θ1, estos dos ángulos giran al mismo tiempo. El ángulo que existe entre X1 y X2 siempre va a ser 0 grados. Y por último, el ángulo que existe entre X2 y X3, vean, es el ángulo de estos dos ejes, siempre va a ser 0. Y obtuvimos los parámetros de Denaville. Ok, ya obtuvimos la tabla de parámetros de Denaville. Lo que hace falta pues es encontrar las matrices de transformación homogénea. Eso se queda en la oportunidad para los alumnos. 1H1, 1H2, 2H3. Y si yo multiplico en este orden, esto por esta, así tal cual, encontraría 0H3. Y de la última columna de la matriz H3 encontraríamos la cinemática directa. Vamos a tratar de obtenerla de manera directa por instrucción. ¿Cómo obtendría O3 en función de las variables articulares? Entonces hay que encontrar X, Y, Z, donde X, Y, Z son la posición del efector final respecto al sistema base. Entonces, ¿cuál sería la componente en X? Pues yo me doy cuenta que la única distancia que me da proyecciones sobre el eje X0 y Y0 es la distancia de 3, ¿no? Es decir, esta distancia lo que va a hacer es variar, hacer esto. Cuando θ1 gire, lo que va a hacer es que gire esto, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto. Es como si yo moviera una proyección de ese eje sobre el plano X0 y Y0, haría esto. Entonces, vamos a ver, cuando el robot empieza a girar, en este sentido, el robot, el efector final, se va a ir para atrás de como asigné los sistemas base. Es decir, cuando θ1 valga 90 grados, el robot va a estar apuntando hacia allá exactamente. Vamos a comenzar moviéndolo tantito y el robot va a quedar por aquí. Lo moví tantito, unos 30 grados por ejemplo. Lo muevo tantito y el efector final quedaría proyectado más o menos por aquí. Esto sería la distancia D, que puede valer lo que sea, porque recuerden que es elonga. Y yo puedo medir esa distancia de 3, entonces este ángulo también sería θ1. Entonces, para encontrar la componente en el eje X, sería en primer lugar negativo, porque estoy proyectando hacia atrás. Entonces vean que simplemente sería en X menos el seno de 1 por D3. Es decir, proyectar la distancia de 3 por el seno y me daría este vectorcito que sería en la dirección contraria de X0. Ok. ¿Y cómo encontraré la proyección en Y0? Pues simplemente sería D3. Bueno, lo voy a poner así. Sería el coseno de 1 por D3. Es decir, lo que estoy haciendo ahora es proyectar esta distancia de 3 acá abajo y esta distancia de 3 la proyecto por el coseno y me daría el cateto adyacente, que sería la componente sobre el eje Y0. Para encontrar la distancia Z, pues vean que aquí existe un offset constante que es de 1 más esta distancia que es la variable articular 2 y yo la puedo medir. Lo voy a poner así, de 2 hasta listo. Todas las que son variables las voy a poner así. Y listo. Ya tenemos la cinemática directa del robot cilíndrico.